Buenos días, tardes o noches, compañeros y profesor. Mi nombre es José Daniel Cerdas Villalobos y voy a presentar el tema Gestión del tiempo en proyectos de construcción en Costa Rica. Este es un tema muy importante, ya que en construcción el tiempo no solo define cuando se entrega una obra, sino que afecta directamente el costo, la calidad y la rentabilidad del proyecto. Por ejemplo, un edificio que se entrega tarde no puede empezar a generar ingresos en la fecha prevista, lo que representa pérdidas económicas para el desarrollador y demás. Hablando un poco sobre el índice, en esta presentación voy a desarrollar 5 puntos principales, siendo el primero una introducción al tema, luego la importancia de la gestión del tiempo en construcción, después tenemos las principales causas de retrasos en Costa Rica, seguidamente las estrategias para mitigar esos atrasos y finalmente una conclusión, porque la idea es entender que el tiempo en obra no se controla únicamente construyendo, sino que se planifica desde un inicio del proyecto. Este es un tema muy fundamental dentro de la gestión de proyectos, porque el tiempo no solo define cuándo se entrega una obra, sino que influye directamente en muchas cosas, como lo que puede ser los costos, la calidad del proyecto, la eficiencia constructiva y la rentabilidad. Por ejemplo, cuando un proyecto se atrasa un mes, no solo se mueve la fecha de entrega, también se debe seguir pagando administración de obra, alquiler de equipos, servicios profesionales y personal técnico. En el contexto actual, de entregar un proyecto a tiempo se ha convertido en un factor de competitividad profesional y empresarial. Hoy día las empresas constructoras no solo compiten por precio o calidad, sino por la capacidad de cumplir los plazos establecidos. En Costa Rica, los atrasos en construcción no son solo una situación frecuente, pero no responden a una sola causa. Son el resultado de factores administrativos, climáticos, financieros y técnicos que se deben ser gestionados desde una etapa temprana de la planificación. Dando un ejemplo, un proyecto puede tener un excelente diseño, pero si los permisos no se gestionaron a tiempo o si el cronograma no consideró la época lluviosa, el atraso ocurre de igual manera. Por eso, en esta presentación voy a desarrollar dos aspectos principales, siendo el primero las principales causas de retrasos en los proyectos de construcción acá en Costa Rica. Y el segundo, tenemos las estrategias que pueden aplicar los arquitectos como los gestores de proyecto para mitigar estos impactos. Porque la idea es dar a entender que el tiempo en obra no se controla únicamente construyendo, sino que se diseña desde el inicio del proyecto. Es decir, el control del tiempo empieza cuando se está elaborando el cronograma en la etapa de diseño y no cuando se inicia la construcción. Por eso, la importancia de la gestión del tiempo en la construcción. La gestión del tiempo es uno de los pilares de la administración de proyectos junto al alcance, el costo y la calidad. En construcción, cuando una actividad se atrasa, no se afecta solo esa actividad, sino toda una cadena de procesos, ya sea la llegada de los materiales, la programación de la mano de obra, el trabajo de los subcontratistas y el flujo de caja. Dando un ejemplo, si se atrasa una cimentación, no se puede iniciar la estructura y si no hay estructura, no pueden llegar los instaladores eléctricos ni los instaladores de los acabados. ¿Y esto qué genera? Amplificación en el plazo, aumento de los costos y conflictos contractuales. Además, el tiempo define la viabilidad financiera de este proyecto. Por ejemplo, un atraso de 2 meses en un proyecto habitacional significa que el desarrollador recupera su inversión en 2 meses después. ¿Esto qué implica? 2 meses más de pago de intereses en caso de un financiamiento. En un proyecto comercial implica que el edificio no puede alquilarse en la fecha prevista, generando pérdidas económicas. O un local comercial que no se entrega a tiempo pierde meses de ingreso por alquiler. Es decir,
El tiempo no es una variable técnica, es una variable financiera. Por eso, la gestión del tiempo debe comenzar desde la etapa de anteproyecto y no únicamente en la construcción. Hablando un poco, tenemos las principales causas de los retrasos en Costa Rica. Como primer punto, tenemos los trámites y permisos, ya que uno de los factores más determinantes en Costa Rica es la tramitología, porque un proyecto debe pasar por múltiples instituciones, ya sea el CEFIA, la municipalidad o municipalidades locales, CENETA, el Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud y el AIA, entre muchos otros. Dando un ejemplo, si el visado del CEFIA se devuelve por una observación, el proceso puede detenerse varias semanas mientras se corrige el mismo diseño. El problema no es solo la cantidad de instituciones, sino que los procesos no siempre están articulados entre sí, tienen tiempos variables, requieren subsanaciones y en muchos casos los cronogramas se hacen sin considerar los tiempos reales de estos procesos. Por ejemplo, si un permiso municipal dura 3 meses, pero se planifica como si durara solo uno, el atraso no solo genera la institución, sino una mala gestión del tiempo. Aquí el cronograma se vuelve irreal y el proyecto inicia con un atraso acumulado. Aquí el rol del arquitecto como gestor es fundamental, porque debe conocer los tiempos reales del contexto en el que trabaja. Otro factor muy importante sería el factor climático, ya que Costa Rica, al ser una zona tropical, no se puede considerar esto como un imprevisto. Es una condición permanente del contexto. Programar movimientos de tierra en época lluviosa no es mala suerte, es una mala planificación. Dando un ejemplo, si un terreno es saturado, la maquinaria no puede trabajar y la excavación se detiene completamente. En suelos saturados, una semana de lluvia puede detener completamente una excavación y afectar todas las actividades que dependen de esta etapa. Por eso, el cronograma de obra debe responder al calendario climático del país. Otro problema muy común son los problemas financieros. El flujo de caja es lo que mantiene activa una obra. Cuando hay atraso en los pagos, se reduce la mano de obra, baja la productividad, se atrasan los pedidos de materiales y demás. Dando un ejemplo, si un proveedor no recibe el pago, no entrega el acero o el concreto y la obra pierde ritmo. ¿Esto qué genera? Lo que se conoce como un atraso silencioso, que no se detecta inmediato en el cronograma, pero termina afectando en la ruta crítica. Otro de los puntos serían las deficiencias en diseño y la planificación. Muchos atrasos se originan en la etapa de diseño. Un plano incompleto en oficinas se convierte en horas perdidas en obra. Dando un ejemplo, cuando en obra se detecta que una tubería interfiere con una viga, se debe rediseñar en el sitio. Cada decisión que no se toma en el diseño se traduce en tiempo perdido durante la construcción. Además, los cambios solicitados por el cliente en la etapa constructiva generan muchos reprocesos, aumento de costos y amplificaciones del plazo. Otro problema, tenemos los problemas de constructivos y logísticos, que también influyen la baja productividad de la mano de obra, atrasos en la entrega de materiales, mala coordinación de subcontratistas, porque si un subcontratista no llega a la fecha programada, la actividad siguiente no puede iniciar y se rompe la secuencia del cronograma. Todo esto afecta directamente a la ruta crítica del proyecto. Por eso, tenemos estrategias para mitigar estos retrasos, siendo las siguientes. Una planificación realista. Un cronograma no debe hacerse solo para cumplir un requisito, debe simular el proceso real de la construcción. No es lo mismo programar un colado de losa en verano que en época lluviosa. Claro está. Tiene que incorporar tiempos reales de trámites, condiciones climáticas, disponibilidad de recursos, porque planificar es anticipar escenarios. La gestión integrada del diseño. La coordinación temprana entre disciplinas reduce los cambios en obra. Detectar
como en un modelo BIM, que un ducto choca con una viga, evita demoler en construcción, ya que la metodología BIM permite detectar interferencias antes de construir, cuando los cambios todavía no afectan el tiempo ni el costo del proyecto. También tenemos lo que es la gestión anticipada de permisos, ya que los trámites deberían iniciarse desde las primeras etapas del proyecto. Así, cuando el diseño esté finalizado, los permisos ya están avanzados y no detienen el proceso de la obra. También tenemos la programación según el clima. Las actividades críticas deben programarse en época seca. Dando un ejemplo, una excavación en verano y ya los acabados en la época lluviosa. Además, los sistemas constructivos industrializados reducen la dependencia de condiciones climáticas. También tenemos el control financiero, ya que un adecuado control del flujo de caja garantiza la continuidad de la obra y evita pérdidas de rendimiento. Esto permite que los materiales lleguen a tiempo y que la mano de obra mantenga su productividad. Y tenemos las metodologías de gestión. Las metodologías como el Lean Construction o el Large Planning System permiten una mejor planificación semanal, aumenta la productividad y detectan atrasos antes de que afecten en la ruta crítica. Esto convierte la planificación en un proceso colaborativo entre todos los responsables de la obra. Esto cambia la planificación tradicional por una planificación colaborativa basada en un compromiso real. Ya, para concluir, tenemos que los atrasos en los proyectos de construcción en Costa Rica no responden a una sola causa. Son el resultado de la interacción entre factores, o muchos factores. Ya pueden ser administrativos, climáticos, financieros o técnicos. Por eso el arquitecto no solo diseña, sino que también gestiona procesos y tiempos. La gestión del tiempo debe abordarse desde la etapa temprana del diseño, ya que entender el contexto, los tiempos de trámites, el comportamiento del clima y la lógica constructiva permite desarrollar proyectos más eficientes, rentables y competitivos, porque el tiempo en construcción no se improvisa en el sitio, el tiempo se planifica, se diseña y se gestiona desde el inicio del proyecto. Muchas gracias. Eso sería por parte mía.